Nada lava tanto la imagen de un gobierno fraudulento como unas buenas elecciones a la antigua usanza. Fulgencio Batista sabía que esto era verdad. En los 20 años transcurridos desde que llegó por primera vez al poder en Cuba, Batista había presidido muchas elecciones llamadas democráticas, en las que los resultados eran un hecho previsible. Los militares controlaban las elecciones en Cuba y Batista controlaba a los militares. Con la notable excepción del golpe de marzo de 1952, hubo pocas sorpresas el día de las elecciones. La capacidad de Batista para mantener el orden y ofrecer unos resultados indiscutibles en las urnas siempre habían sido parte de su atractivo para su vecino, el gran coloso del norte. Estados Unidos estuvo muy presente en la mente de Batista en el otoño de 1953. Un nuevo embajador estadounidense, Arthur Garner, había sido nombrado por la recién elegida administración de Eisenhower. Garner era un entusiasta partidario de Batista, como lo habían sido prácticamente todos los representantes del gobierno estadounidense que entraron en contacto con el mulato lindo. Batista era amigo de las corporaciones y los inversores estadounidenses, y acorde con el tono de la política de la Guerra Fría de los años 50, era cada vez más anticomunista. Por si alguien tenía dudas al respecto, en noviembre de 1953, Batista ilegalizó el Partido Comunista en Cuba y cerró sus diversos periódicos y medios de publicación. El embajador Garner expresó su aprobación, pero también señaló que para que Batista legitimara su posición ante los ojos del mundo, necesitaba enterrar el recuerdo de su golpe con unas elecciones abiertas. Así, a finales de 1953, se anunció al pueblo cubano que se celebrarían unas elecciones presidenciales. Un año después, el 1 de noviembre de 1954. Fidel Castro denunció la perspectiva de las elecciones como una farsa. En una serie de cartas a sus seguidores, algunas de las cuales fueron publicadas en periódicos clandestinos, ahora escribía menos sobre reemplazar al gobierno existente y más sobre revolución. Cuba necesitaba un sistema de gobierno completamente nuevo, supuso Castro, y un nuevo tipo de líder político. La revolución no puede significar la restauración en el poder de hombres que han quedado totalmente desacreditados por la historia. El problema para Castro era que estaba encerrado en una pequeña isla en el Mar Caribe, tras un muro de piedra y alambre de espino, con una falange de guardias armados las 24 horas del día. Otro problema para la oposición era que, económicamente hablando, Cuba parecía ir bastante bien. La cosecha de azúcar de ese año se midió en 4.75 millones de toneladas, mejor de lo que había estado en más de una década. En una cumbre económica internacional en Londres, se acordó que Cuba suministraría más de la mitad del mercado mundial de azúcar. Un retorno a los años de gloria económica de la danza de los millones. Cuba tenía un nivel de vida más alto que cualquier otro lugar del Caribe y la mayor parte de América Latina. Los grandes proyectos de construcción estaban en pleno auge en la isla, incluido un proyecto masivo, un túnel que pasaría por debajo del canal de la Bahía de La Habana y conectaría la ciudad con sus barrios más orientales. Bajo Batista, La Habana se estaba expandiendo literalmente, convirtiéndose en una metrópolis de clase mundial. Fue en esta atmósfera de un pronóstico económico color rosa cuando se acercaron las elecciones presidenciales de noviembre de 1954. Batista recibió un gran impulso de sus socios del norte, Estados Unidos, cuando en mayo su retador más potente, el expresidente Carlos Prío, fue acusado en Miami por violar la ley de neutralidad de los Estados Unidos. Se le acusaba de planear el contrabando de un arsenal de armas para los operativos anti-Batista en Cuba. Otro retador potencial, el expresidente Ramón Grau San Martín, se retiró de las elecciones cuando quedó claro que el proceso de votación no sería controlado por una organización neutral, sino por los militares cubanos. Batista se presentó sin oposición el día de las elecciones. Menos de la mitad de la población votó, a pesar de que la ley se lo exigía.
Para los partidarios de Batista en los gobiernos cubano y estadounidense, su victoria fue una útil herramienta de propaganda, pero hizo poco por calmar a quienes sentían que su régimen era y siempre sería inconstitucional y por lo tanto ilegítimo. Habiendo urdido una victoria electoral, Batista se sentía envalentonado. De acuerdo con su filosofía política de represión y recompensa, comenzó a disminuir algunas de las restricciones más flagrantes a las libertades civiles provocadas por su golpe. La censura se relajó temporalmente. Los toques de queda fueron levantados. Las actividades de los sindicatos organizados, es decir, las huelgas, ahora estaban permitidas por la ley. Batista comenzó a aparecer más fácilmente en público, especialmente en eventos benéficos y ceremoniales, donde una vez más asumió el papel de dictador benevolente que había disfrutado durante su mandato anterior como presidente. Tropicana, situado en medio de una selva tropical en las afueras de la ciudad, había sido durante años uno de los palacios de espectáculos más innovadores de La Habana para la danza, la música y una marca particular de sensualidad cubana. Las coristas del Tropicana eran famosas en todo el mundo por su voluptuosidad y el cabaret exhibía una especie de teatro musical de lentejuelas y plumas que sería copiado en París, Nueva York y Las Vegas. Con los espectáculos al aire libre como principal atracción y el casino adjunto del club como una licencia virtual para imprimir dinero, todo el mundo que era alguien quería dejarse ver en el Tropicana. En medio de la creciente constelación de cabarets, hoteles, casinos y clubes nocturnos de la ciudad, el Tropicana era la estrella polar, un imán para celebridades internacionales, músicos y mujeres hermosas. Martin Fox, su dueño, era el tipo de hombre que sabía desenvolverse entre tipos duros y mafiosos. Se parecía al actor Anthony Quinn y hablaba con una especie de jerga cubana callejera y sabia que provenía de años de operar en los márgenes de la sociedad educada. Fox era un empresario hábil, un hombre que sabía cómo comportarse con estrellas de cine, presidentes y reyes. Sin embargo, a menudo llevaba una Smith & Wesson calibre 38 metido en la cintura de sus trajes de lino bien cortados, un vestigio de sus días como un prometedor bolitero. Ofelia Fox, esposa de Martín durante muchos años, citó la siguiente frase: "El rasgo definitorio de un cubano es una persona que hará casi cualquier cosa por un minuto de placer". Su esposo, Martín, era un hombre que se dedicó a proporcionar esos minutos tanto a los cubanos como a los turistas que acudían en masa a la isla. La bolita era generosa con Fox, quien ascendió en la jerarquía de los boliteros, desde listero hasta banquero, el encargado de financiar las apuestas. Ahora Fox obtenía la mayor parte de las ganancias, pero también asumía el mayor riesgo. Un número apostado por muchas personas, digamos el 8 para el 8 de septiembre, fecha de la festividad de la caridad, o el 17 para el 17 de diciembre, festividad de San Lázaro, podía significar un desastre para un banquero. Fox demostró ser hábil para repartir el riesgo de los números populares, incluso si eso significaba renunciar a parte de sus ganancias. Además, con el tiempo consolidó la mayoría de las operaciones de la bolita en Ciego de Ávila, hasta convertirse en el mayor banquero de la región. En La Habana, a Fox se le conocía como el Guajiro, el muchacho de campo. Algunos podrían haberlo tomado como una burla, pero no Martín, que ahora operaba en un ámbito concurrido, donde ser conocido por cualquier nombre era de ayuda. A principios de la década de 1940, los bajos fondos del juego en la ciudad prosperaban, aunque la propia ciudad estaba a punto de entrar en los años de vacas flacas de la Segunda Guerra Mundial. La primera operación de Fox fue administrar números de la bolita en Centro Habana. Su banco, al que llamó La Buena, no tenía una ubicación fija. Como nuevo operador en la ciudad, necesitaba moverse de un lugar a otro para evitar ser arrestado. En poco tiempo, Fox presidía una red clandestina considerable de juegos de cartas, bolita y apuestas al estilo de los casinos. Esta era una época en La Habana anterior a la construcción de muchos de los grandes hoteles casinos. Los únicos lugares importantes de la ciudad, el Gran Casino Nacional y el Jockey Club en el Hipódromo Oriental Park, eran establecimientos exclusivos
abiertos solo 6 meses al año. Los cubanos comunes necesitaban un lugar para dar rienda suelta a su vicio todo el año. Utilizando muchos de los contactos que hizo como rey de la bolita, Martín ofrecía juegos de póker privados en casas y apartamentos de amigos. Con el tiempo, amplió su operación para incluir la ruleta, el baccarat, los dados y el monte de baraja, un popular juego de 4 cartas de origen español. Hacia 1943, Fox había tenido tanto éxito como zar del juego clandestino que pudo comprar su entrada al Tropicana. En ese momento, las operaciones del casino del club estaban abiertas a concesionarios individuales. Fox alquiló 2 mesas, una de monte y otra de baccarat. Inaugurado el 30 de diciembre de 1939, el Tropicana siempre había sido un lugar con pretensiones internacionales. Construido en una finca de 6 acres en Marianao, el entorno del club era magnífico. Rodeado por un paraíso de selva natural, su cabaret principal era al aire libre y desde el principio contó con la orquesta más grande de Cuba. En sus primeros 2 años de funcionamiento, turistas de todo el mundo acudieron en masa al Tropicana. Tras la llegada de la guerra, el turismo en Cuba se desplomó, pasando de 126,000 visitantes anuales en 1941 a apenas 12,500 en 1943. No obstante, Fox pudo mantener un negocio decente en sus 2 mesas de juego, porque se había ganado una sólida base de seguidores entre los apostadores locales. El dueño del Tropicana estaba tan frustrado por la disminución de la fortuna del club que una tarde, tras una semana de pérdidas que lo dejó sin fondos suficientes para hacer su pago regular a los oficiales militares que proporcionaban protección, le hizo la propuesta a Fox: dame 7,000 pesos y el casino es tuyo. Martín aceptó la oferta de inmediato y compró la concesión del casino del club. Pocos años después, en lo que equivalió a una adquisición hostil, compró la finca sobre la cual se había construido el club y marginó a los demás propietarios. Fue solo cuando Martin Fox se convirtió en el único propietario del Tropicana en 1950 que el club comenzó a desarrollar la reputación por la cual se haría mundialmente famoso. Aunque sus antecedentes eran los de un jefe del juego, a Martín siempre le habían atraído más las posibilidades del club como cabaret. El Guajiro tenía un sueño, y ese sueño implicaba un tipo de espectáculo y entretenimiento que solo podía existir en La Habana, donde el baile era una obsesión nacional, todo el mundo era músico por naturaleza y la herencia cultural afrocubana proporcionaba un telón de fondo exótico. Stationary tonight. Big train, racing across the prairie tonight. I'm taking me a free ride. Ain't got nothing to leave behind. Just keep her rolling, just keep her rolling, just keep her rolling on down the track. Just keep her rolling, just keep her rolling. Big train, let's roll.